En la década de 1970, los videojuegos invaden nuestros hogares a través de la televisión. Y un ingeniero llamado Rudolf Henrik Baer, para otros Ralph Baer, nos ha dejado este hermoso y preciado legado. En el año 1972 se crea la primera consola, se conecta al televisor, no tiene puntos, no tiene sonido y es en blanco y negro, Odyssey Magnavox. Venía con el juego estrella, el ping pong, donde interactuaban dos jugadores. El asombro de las personas por ver cómo se podía manipular con un control de perillas circulares giratorias dio un gran salto al éxito mundial, estableciendo un nuevo entretenimiento que cambiaría la forma de interactuar con la televisión. Sean bienvenidos al capítulo 2 de la historia de los videojuegos, el ascenso de la industria de los videojuegos. En 1972 se creó el fenómeno Pong de Atari. Este agregó sonido y puntos a los videojuegos, donde colocaron una máquina en un bar y fue un completo éxito. A este mercado se le llamó arcades. Varias compañías entrarían en el mercado de los videojuegos como Coleco, Fairchild, RCA y otros, abriendo la primera generación o edad del videojuego que abarcó de 1972 hasta 1976. Al salir el chip AY-3-8500 creado por General Instruments, se impulsaría el mercado a otro nivel con consolas de Pong inundando las tiendas para el consumo masivo. El videojuego del ping pong liderado por la Odyssey Magnavox fue el líder de ventas de la primera edad del videojuego, marcando una huella imborrable en la historia del entretenimiento electrónico y colocando al Odyssey Magnavox con su ping pong como la consola más importante de la historia de los videojuegos. En 1977, con la entrada de los microprocesadores, una nueva era estaría por comenzar, una nueva industria estaría por ascender. En los inicios de la Guerra Fría, el mundo estaría entrando en una nueva edad, dejando atrás la era industrial y dando un paso a la era tecnológica. La humanidad conocería un nuevo invento que poco a poco transformaría sus vidas. Las computadoras estarían naciendo y con ello los chips y microprocesadores. En 1971, la compañía Intel lanzaría el primer microprocesador llamado Intel 4004 de 4 bits. Varias empresas tomarían esa iniciativa y lanzarían sus versiones. A este nuevo invento para las masas se le llamó computadora personal. Los microprocesadores evolucionarían siendo más pequeños y más poderosos, abriendo un nuevo mercado para diferentes productos. Los videojuegos adoptarían como matriz el microprocesador para ser llevado a los hogares a través de la consola casera. En 1974 saldría el primer microprocesador de 8 bits en la historia. Este fue el Intel 8080. Las compañías de videojuegos adoptarían estos microprocesadores, dando inicio a la era de 8 bits. La historia de los videojuegos. Capítulo 2. El ascenso de la industria de los videojuegos. Segunda generación, 1977-1981. Atari 2600, Video Computer System, compañía Atari, generación, segunda, lanzamiento 11 de septiembre de 1977, descontinuado el 1 de enero de 1992. Tiempo de vida 15 años, 1977-1992. Costo $200. Unidades vendidas 30 millones. Procesador MOS Technology 6507 de 8 bytes a 1.19 MHz. Memoria 128 bytes RAM. Soporte, cartucho, videojuegos 596 títulos. Título más vendido Pac-Man 7 millones. En 1975, Atari crea el grupo de ingenieros Siam para el desarrollo de su segunda consola casera de videojuegos llamada Atari 2600 VCS, código nombre Stella. Trabajaron por 2 años con el concepto de introducir diferentes juegos programados inspirados por el Odyssey Magnavox, la primera consola de videojuegos casera de la historia. El grupo de ingenieros liderados por Joe DeCuir y la implementación del chip de gráficos y sonidos llamado TIA, creado por Jay Miner, fueron la clave para el desarrollo de la consola de nueva generación. Para lograrlo,
Nolan Bushnell, su fundador y presidente, vendió la compañía Atari a Warner Brothers por $28 millones y fueron inyectados $100 millones para finalizar el proyecto. La consola innovó con los controles del joystick, paddles, teclado y trackpad. Volvió popular el cambio de cartucho de videojuegos entre amigos. Fue la primera consola en vender títulos independientes que superaba el 1.000.000 de copias. Creó el primer campeonato de videojuegos televisado. Hizo popular el primer personaje en la historia de los videojuegos, que fue Pac-Man. Tuvo clones y diferentes modelos como el Atari 2800 en Japón, el Sears Video Arcade, Sears Telegames, Atari 2600 Vader y el Atari 2600 Junior. Atari era sinónimo de tecnología pionera. Tuvo el primer videojuego adaptado de una serie de televisión, Superman, en 1979. Fueron los protagonistas de la creación de las casas desarrolladoras de juegos con licencias, la primera licencia de la casa original, la segunda licencia de la casa exclusiva y la tercera licencia de la casa multiconsola. Hicieron el primer logo. La marca Atari se registró en 1977 en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Estuvo en ascenso hasta 1981, siendo una de las compañías con más crecimiento. Estaba en el ramo de novedad y entretenimiento. Crearon 12 tiras cómicas llamadas Atari Force, vinculadas a personajes de la empresa que venían incluidas en algunos cartuchos de videojuegos. Para Warner Brothers esto era una oportunidad de lanzar productos derivados de sus películas y otros entornos como juguetes para niños, aprovechando el nuevo mercado. Ray Kassar fue contratado en 1978 como presidente para la división consumidores. Creó una publicidad para televisión que decía: "No veas televisión de noche, juega". A finales de 1978, Warner Brothers despide a Nolan Bushnell de Atari. Para 1979, Atari sería dirigida por Ray Kassar y cambió muchas reglas de la institución, lo cual hizo que varios trabajadores renunciaran a la empresa. En 1980, Atari licenció Space Invaders y Pac-Man de los arcades para aumentar las ventas de la consola. Ray Kassar hizo que Atari fuese una empresa de $75 millones a una empresa de $200 millones en solo 3 años. Trajo celebridades del cine, deporte y farándula. Tuvo adaptaciones de películas, series y dibujos animados, artistas musicales como la banda Journey y deportistas como Pelé. Se crearon 35 géneros de videojuego. Tuvo 350 comerciales de televisión. Crearon el primer logo en la historia de los videojuegos. El Atari 2600 Video Computer System es la segunda consola más importante de la historia que dio el gran ascenso al videojuego a escala industrial, dándoles el título de padres de la industria de los videojuegos. Coleco Gemini, compañía Coleco Industries Inc., generación segunda, lanzamiento 11 de enero de 1982, descontinuado el 1 de febrero de 1983, tiempo de vida 1 año, 1982-1983, costo $100, unidades vendidas 1.000.000, procesador MOS Technology 6507 de 8 bytes a 1.19 MHz, memoria 128 bytes RAM, soporte, cartucho, videojuegos 400 títulos, título más vendido Donkey Kong 1.000.000. La compañía Coleco, al ver el éxito del Atari 2600, sacó un clon de la consola agregando los controles pad, joystick y trackball en uno solo. La consola tenía los mismos componentes que la del Atari 2600, por lo cual Atari Inc. demandaría a Coleco por violación de patentes. Las dos compañías resolverían la demanda extrajudicialmente, llegando a un acuerdo convirtiendo a Coleco en un licenciatario de las patentes de Atari. Bally Astrocade System, compañía Bally, generación segunda, lanzamiento 12 de diciembre de 1977, descontinuado el 2 de marzo de 1983, tiempo de vida 6 años, 1977-1983, costo $300, unidades vendidas 2 millones, procesador Zilog Z80 de 8 bits, memoria 4 KB RAM, soporte, cartucho, videojuegos 37 títulos,
Título más vendido, Space Invader 1 millón. La compañía Midway, a finales de 1970, contrató a Nutin Asociados para diseñar un chip de video que pudiera ser usado en su sistema de videojuegos. A finales de 1977, salió el Bally Professional Astrocade. Este tenía un control muy original que era en forma de empuñadura de pistola, con el interruptor de disparo como el gatillo. Disponía de una pequeña palanca de 8 direcciones en la parte superior, que se partía fácilmente. Tenía 15 espacios de almacenamiento para introducir los videocades o cartuchos de juego. Fue una consola que no tuvo mucha publicidad y en 1979 fue vendida a la empresa Astrovision, que la volvió a impulsar al mercado hasta su descontinuación en 1983. Los videojuegos arcade más populares de 1977. 1. Seawolf. 2. Breakout. 3. Sprint 2 y 4. Night Driver. La consola más vendida en 1977 fue el Atari 2600 en Estados Unidos y Europa. En Japón, el Nintendo TV Color Pong. APF M1000, compañía APF Electronics, generación segunda, lanzamiento 1 de enero de 1978, descontinuado el 3 de febrero de 1984, tiempo de vida 6 años, 1978-1984, costo $150, unidades vendidas 1 millón, procesador Motorola 6847, memoria 1 KB RAM, soporte, cartucho, videojuegos 23 títulos, título más vendido UFO 1 millón. La empresa APF Electronics nace en principios de 1970 importando grandes equipos de música y reproductores de Japón. Luego cambiaron al mercado de las calculadoras alcanzando buenas ventas. Colocaron una fábrica en Hong Kong y entraron al mercado de los videojuegos en mediados de 1970 con el APF TV Phone Imagination Machine, que era un clon de Pong. Para inicios de 1978 sacarían su segunda consola casera de videojuegos llamada APF M1000 y luego añadieron una expansión con un reproductor de cassette de música innovando en formatos de videojuegos. Los costos fueron muy altos para el desarrollo de la consola y tuvieron $7 millones en pérdidas. Tuvo bajas ventas y vendieron la compañía a Sears en 1981. Odyssey Magnavox 2, compañía Magnavox y Philips, generación segunda, lanzamiento 2 de septiembre de 1978, descontinuado el 4 de mayo de 1984, tiempo de vida 6 años, 1978-1984, costo $179, unidades vendidas 2 millones, procesador Intel 8048, memoria 192 byte RAM, soporte, cartucho, videojuegos 85 títulos. Título más vendido, KC Munchkin Craze Chase 1 millón. En 1978, las compañías Magnavox y Philips se asociaron para sacar la segunda consola casera de videojuegos llamada Odyssey 2 para América y Video Game Pack 4000 para Europa. Implementaron el primer teclado de consolas de videojuegos y el primer modulador de voz en la historia. El nombre de la consola de videojuegos casera se inspiró de la película de Stanley Kubrick 2001, Una Odisea del Espacio del año 1968. El Odyssey Magnavox fue el líder de la primera edad de los videojuegos que comprende desde 1972 hasta 1976. Magnavox demanda a Atari en 1975 por patentes infringidas del videojuego de ping pong y la consola Odyssey. Firmaron un acuerdo para usar las patentes por $1.5 millones. Varias compañías infringieron las patentes y Magnavox los demandaría en tribunales, volviendo a Magnavox inmensamente rico con ganancias de más de $10 millones. En 1982, el Odyssey 2 sacaría al mercado 3 títulos especiales que eran juegos de mesa interactuando con la televisión. Estos eran The Wall Street Fortune Hunt, Conquest of the World y The Quest for the Rings. Cada uno venía con una caja grande llena de complementos como fichas, tableros,
mapas, libros de arte gráfico, etc. Fueron los primeros en crear estos conceptos de videojuegos combinados con juegos de mesa. Crearon publicidades en televisión donde un personaje llamado El Hechicero mostraba videojuegos del Odyssey 2. Hicieron competencias en televisión nacional para promocionar la consola. La línea editorial de la consola casera estaba dirigida al aprendizaje. Eran videojuegos mayormente educativos y para toda la familia. La Odyssey Magnavox obtuvo el tercer lugar en el dominio de las consolas caseras de videojuegos de la segunda edad. Estuvieron 13 años en la industria de los videojuegos domésticos hasta su cierre en 1984. Interton VC4000, compañía Interton, generación segunda, lanzamiento 5 de junio de 1978, descontinuado el 6 de julio de 1983, tiempo de vida 5 años, 1978-1983, costo $150, unidades vendidas 1 millón, procesador Signetix 2650 de 8 bytes, memoria 37 bytes RAM, soporte, cartucho, videojuegos, 40 títulos. Título más vendido, ARC Battle, 1 millón. El Interton Videocomputer 4000 se lanzó en Europa en mediados de 1978 por la compañía alemana Interton. Fue una consola obscura que no tuvo mucho éxito y fue exportada para cada país de Europa con nombres diferentes, como APVS 1292, Acetronic 2000, Advanced Programmable Video System, Force 2, Landsat 1392, VC 6000, MPU 2000, Geo Video TV, OC 2000, MBT 05, Superplay Computer 4000, CX3000 Database System, Telecomputer y Videocomputer H. La consola fue producida por diferentes empresas y se vendió hasta 1983. Los videojuegos arcade más populares de 1978. 1. Space Invaders. 2. Space Wars. 3. Super Bug. Y 4. Starship. La consola más vendida en 1978 fue el Atari 2600 en Estados Unidos y en Europa el Odyssey Magnavox 2. Super Bandai Vision 8000, compañía Bandai, generación segunda, lanzamiento 6 de febrero de 1979, descontinuado el 7 de marzo de 1982, tiempo de vida 3 años, 1979-1982. Costo $190, unidades vendidas 100.000, procesador CPU 8 bytes NEC D780C, memoria 231 bytes RAM, soporte, cartucho, videojuegos 7 títulos, título más vendido, Bian Galaxia 10.000. Bandai fue la primera compañía japonesa en entrar al mundo de los videojuegos en 1977 con los TV Jack, que eran clones de Pong. Para 1978 desarrollarían su sistema de videojuegos caseros de segunda generación. Este fue llamado Bandai Supervision 8000, que sería lanzado en inicios de 1979. Venía con la introducción de diferentes cartuchos de videojuegos. Fue tan costoso desarrollarlo que al no tener las ventas adecuadas tuvo que ser abandonado. Intellivision, compañía Mattel Electronics, generación segunda, lanzamiento 7 de diciembre de 1979, descontinuado el 8 de febrero de 1991, tiempo de vida 12 años, 1979-1991, costo $300, unidades vendidas 3 millones. Procesador CP1610 de 16 bits, memoria 1352 bytes RAM, soporte, cartucho, videojuegos 150 títulos. Título más vendido, Las Vegas Poker y Blackjack, 2 millones. La compañía Mattel Electronics en 1976 saca la primera consola portable de la historia con juegos de deportes. En 1978, Mattel prepara su consola casera de videojuegos de segunda generación, que sería la más poderosa del mercado, con el primer microprocesador de 16 bits en la historia. Esta fue
el Intellivision. Su nombre derivó de la unión del hombre y la televisión, traduciéndolo a televisión inteligente. El Intellivision saldría al mercado en finales de 1979. Sacaron el IntelliVoice para competir con el modulador de voz del Odyssey 2. Salió un teclado que fue un fracaso comercial. Fueron los primeros en adaptar un juego de rol de mesa al videojuego con dos versiones, uno en modo tercera persona y el otro en modo primera persona. Este fue Calabozos y Dragones. Tuvieron 4 adaptaciones de la película Tron al videojuego. Sacarían el primer sintetizador musical para el hogar. Tuvo el primer equipo de desarrollo de videojuegos especializado, llamado Blue Sky Rangers. Sacarían 4 modelos de la consola. Tuvo varios clones como Sears Super Arcade, Tandivision One, Digimed y Digiplay. Vendió 3 millones de consolas en la segunda edad y 6 millones en su periodo de vida hasta su descontinuación en 1991. Creó 2 computadoras personales llamadas Aquarius que fueron un fracaso comercial. Usaron una figura pública como George Plimpton para hacer comerciales de televisión comparándose con otras consolas caseras, mostrando la superioridad del Intellivision. El Mattel Intellivision fue la consola más poderosa de la segunda edad de los videojuegos y la única que rivalizó con el Atari 2600 en popularidad, siendo la segunda marca de videojuegos más importante de la segunda generación, superando a Magnavox y siendo la competencia directa de Atari. Los videojuegos arcade más populares de 1979. 1. Galaxian. 2. Monaco GP. 3. Head On. Y 4. Super Speed Racer 5. La consola más vendida en 1979 fue el Atari 2600 en Estados Unidos. En Europa, el Intellivision. Y en Japón, el Supervision 8000. A finales de 1979, se crea la primera casa desarrolladora de videojuegos independiente, Activision. Videomaster Volmex Database, compañía Wandingstone Company, generación segunda, lanzamiento 8 de septiembre de 1980, descontinuado el 7 de marzo de 1982, tiempo de vida 3 años, 1980-1982, costo $120, unidades vendidas 200.000, procesador Signetix CT4290IC, 2650 AI de 8 bits, memoria 35 bits RAM, soporte, cartucho, videojuegos, 20 títulos, título más vendido Galaga, 20.000. En inicios de 1980, la compañía Voltmace, ubicada en Baddock, Inglaterra, preparaba una consola casera de segunda generación basada en los sistemas avanzados 1292 de video programable. Esta fue el Voltmace Database. Era la misma tecnología del Interton con algunas características nuevas. No tuvo buen recibimiento y fue descontinuada en 1982. Los videojuegos arcade más populares de 1980. 1. Pac-Man. 2. Phoenix. 3. Crazy Climber. 4. Moon Cresta. Las consolas más vendidas en el mundo de 1980. 1. El Atari 2600. 2. El Odyssey Magnavox 2. 3. El Intellivision. Atari lanza el primer videojuego en 3D de primera persona en la historia, Battlezone. Se crean los primeros premios de videojuegos llamados Arcade Awards. Se crea el primer jefe en los videojuegos de la historia, donde una nave nodriza tiene un enemigo que son alienígenas, llamado Phoenix. Epos Cassette Vision, compañía Epoch, generación segunda, lanzamiento 30 de julio de 1981, descontinuado el 8 de septiembre de 1983, tiempo de vida 2 años, 1979-1982, costo $180, unidades vendidas 400.000, procesador CPU NEC UPD 77XX de 8 bytes, memoria
321 bytes RAM, soporte, cartucho, videojuegos, 13 títulos. Títulos más vendidos, béisbol, 30.000. En mediados de 1981, la compañía Epoch sacaría su segunda consola casera de videojuegos para competir en la segunda generación en el mercado japonés. Esta fue Epoch Cassette Vision. Fue muy popular en el país nipón y tuvo un gran éxito, a pesar de tener un catálogo muy bajo. Los nipones entrarían a la industria y adoptarían el videojuego como parte de su cultura. Los videojuegos arcade más populares de 1981. 1. Donkey Kong. 2. Defender. 3. Galaga. 4. Vanguard. Las consolas caseras de videojuegos más vendidas en el mundo. 1. Atari 2600. 2. Odyssey Magnavox 2. 3. Intellivision. Nace la primera revista de videojuegos, Electronic Games. Sale el primer videojuego de simulación y construcción de la historia. Este fue Utopia para Intellivision. Nació la casa desarrolladora de videojuegos, Imagic. Sale el primer videojuego de desplazamiento horizontal de disparos. Este fue Defender. Nace el primer videojuego de plataformas en la historia, con personajes carismáticos. Este fue Donkey Kong. Y nació la revista inglesa Computer and Video Games. Creativision, Wizard, compañía VTech, generación segunda, lanzamiento 20 de enero de 1982, descontinuaba el 2 de abril de 1986, tiempo de vida 4 años, 1982-1986, costo $290, unidades vendidas 220.000, procesador CPU Rockwell 8502 de 8 bytes a 2 MHz, memoria 1 byte RAM, 16 KB VRAM, soporte, cartucho, videojuegos 18 títulos, título más vendido Planet Defender. La empresa Dick Smith Wizard, australiana y neozelandesa, entra al mercado de los videojuegos al final de la segunda generación con la consola Creativision. Esta era la consola más avanzada de su tiempo, pero carecía de publicidad y demanda. Tuvo muy pocos títulos, aunque visualmente se veía como la nueva generación de videojuegos que se acercaba con la tercera edad de los videojuegos. Fue bien recibida en el continente árabe y africano con diferentes nombres. Lograron buenas ventas, pero la crisis de videojuegos hizo que fuera descontinuada y el equipo de desarrollo VTech se disolvería pasando el olvido y la consola Creativision de Dick Smith Wizard quedó en el cementerio de consolas caseras de la segunda edad. Y bueno, caballeros, espero que haya sido de su agrado este viaje al pasado, segunda generación de videojuegos, 1977-1981. Muchísimas gracias.